Buenas, mi nombre es Eduardo Álvarez, soy de la sección 1 y vengo a presentar mi parte de base de datos. Ahora le hablo acerca de los sistemas de base de datos. Son un conjunto de datos en que se encuentran almacenados sin ninguna redundancia en un acceso directo. Estos datos se pueden encontrar estructurados y relacionados entre sí para almacenar la mayor cantidad de contenido semántico posible. La finalidad de los sistemas de base de datos es poder servir a una o más aplicaciones de la mejor forma posible. También estos datos pueden ser extraídos, pueden ser de cierta forma, se pueden crear nuevos datos e incluso se pueden modificar los datos que ya se encuentran almacenados. En los sistemas manejadores de base de datos cumple con una interfaz entre la aplicación, el servidor y los usuarios. Este tiene el objetivo de agarrar datos para después convertirlo en una información que posteriormente va a servir para un administrador o una organización. Los sistemas en el modelo relacional cumplen un modelo relacional. Este se había postulado en el año 1970 por Edgar Frank. Este tenía el objetivo que tenía almacenado un conjunto de datos en el que tú podías acceder a ellos, pero tenían relaciones entre sí. Ahora pasemos a hablar lo que viene siendo la arquitectura cliente-servidor. Este es un modelo en el que funciona, en el que se distribuyen diversas tareas a los proveedores de recursos y servicios, en el cual funciona de la siguiente manera. Un cliente realiza una llamada o una petición a un servidor y son ellos quienes dan la respuesta. O sea, me explico. Los proveedores son los servidores. Los que realizan la petición son los clientes, por eso se le llama arquitectura cliente-servidor. Ahora les vengo a hablar lo que viene siendo la arquitectura multicapa. Se basa en un conjunto de subsistemas que van en capas, que las de arriba son dependientes a las de abajo. Esto se puede mostrar en un ejemplo como la relación cliente y servidor, que cumple un modelo en el que las capas inferiores son los que proveen estos servicios. En las capas superiores se encuentran los usuarios de estos servicios. Buenas tardes, mi nombre es Regina Requena, de la sección 1 de Trayecto 2 de Informática, y le voy a hablar un poco acerca del procesamiento de consultas y el procesamiento de transacciones. El procesador de consultas permite al usuario jugar con los datos, o sea, ocultarlos sin necesidad de construir un programa de aplicación. Cuenta con un optimizador de DML para optimizar sus consultas. El proceso de consultas en base de datos relacionales deja al programador de aplicaciones en un escenario distinto al anterior. La razón es el ejemplo del lenguaje de especificación. Si se utiliza un lenguaje de especificación, el programador no tiene que diseñar ni generar un método para ejecutar la especificación o consulta requerida. Es decir, el programador está introducido en un escenario no procedural. No está obligado a crear métodos ni procedimientos para obtener los datos, solo especificar los datos que requiere. Por ejemplo, si un programa de aplicación se inserta en una instrucción SQL del tipo, como pueden ver acá, lo único que está aportando el programador es la especificación de los datos requeridos, pero a diferencia de la obtención de datos de un ambiente de archivos convencionales, no especifica el algoritmo o método de obtención. Un sistema de procesamiento de transacciones es un tipo de sistema de información que recolecta, almacena, modifica y recupera toda la información generada por las transacciones producidas en una organización. Una transacción es un evento que genera o modifica los datos que se encuentran eventualmente almacenados en un sistema de información. Para que un sistema informático pueda ser considerado como un TPS, este debe superar las normas, el test ASIC. Desde un punto de vista técnico, un TPS monitoriza los programas transaccionales. La base de un programa transaccional está en que gestiona los datos de forma que estos deben ser siempre consistentes. Por ejemplo, si se realiza un pago con una tarjeta electrónica, la cantidad de dinero de la cuenta
sobre la que se realiza el cargo debe disminuir en la misma cantidad que la cuenta recibe el pago. De no ser así, ninguna de las dos cuentas se modificará. Si durante el transcurrido de una transacción ocurriese algún error, el TPS debe poder deshacer las operaciones realizadas hasta ese instante. Si bien este tipo de integridad es que debe presentar cualquier operación de procedimiento de transacciones por lotes, es particularmente importante para el procedimiento de transacciones en línea. Sí, por ejemplo, un sistema de reversa de billetes de una línea aérea es utilizado simultáneamente por varios operadores. Tras encontrar un asiento vacío, los datos sobre la reversa de dicho asiento deben ser bloqueados hasta que la reserva se realice. De no ser así, otro operador podría tener la impresión de que dicho asiento está libre, cuando en realidad está siendo reservado en este mismo instante. Sin las debidas preocupaciones, en una transacción podría ocurrir una reversa doble. Otra función de los monitores de transacciones es la detección y la resolución de interbloques y cortar transacciones para recuperar el sistema en caso de fallos masivos. Esto ha sido todo, gracias. Buenas, mi nombre es Wilber Lara de la sección 1 de Informática y yo les voy a hablar acerca de los administradores de las bases de datos. Un administrador de la base de datos es un profesional que se encarga de administrar los sistemas de información y comunicación, siendo aquellos responsables de los aspectos técnicos, tecnológicos, de la inteligencia artificial de la misma, así como la parte legal y de negocio que posee dicha base de datos, teniendo distintas tareas, que es mi siguiente punto. ¿Cuáles tareas posee un administrador de base de datos? Es sencillo: implementar, dar soporte, gestionar las bases de datos corporativas en cuestión, crear y configurar bases de datos relacionales, ser responsable en la integridad de los datos y la disponibilidad de los mismos, diseñar, desplegar y monitorizar servidores de los bases de datos. También hay que tener en cuenta que se deben realizar planes de contingencia en caso de desastre preestablecido, algún borrado de datos y demás, así que hay que siempre tener en cuenta algo para reparar esa situación.